Colonialismo, África, América Latina y Asia. De América. La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y de ocupación del territorio habitado por los indígenas que fue avistado por Cristóbal Colón en el año 1492 en representación de la corona española y de las grandes potencias europeas. ¿Qué fue la colonización de América? La conquista de América, periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los numerosos pueblos aborígenes americanos. Muchos de ellos conformaban stratificadas sociedades como el Imperio Azteca, el Imperio Incaco, entre muchas otras sociedades americanas. La colonización propiamente dicha, el periodo en el que se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa bajo la influencia de la Iglesia Católica y de la estructura basada en la discriminación de etnias según las ideologías europeas de la época como negros, indios y blancos. Sangriento, el proceso de conquista significó someter a las distintas naciones aborígenes que se resistieron al saqueo, erradicarlas o a reducirlas a reservas, como en el caso de la conquista británica. A eso debe sumarse la habilidad de los pueblos nativos frente a la viruela y a las distintas enfermedades que se llevaron consigo los europeos, cuyas consecuencias se sintieron más allá del fin de la guerra, así como su aniquilación sistemática en las labores forzadas impuestas por sus conquistadores. Los negros esclavos fueron despojados de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de sus amos blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de semiesclavitud denominado servidumbre, encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, eran tenidos por individuo libre ni tenían derecho a bienes o a propiedad. El mestizaje. Los conquistadores europeos emplearon nuevas designaciones para la mezcla de etnias cuyos términos más general, arbitrario y despectivo fue el pardo. La española, la primera y la más extensa de todas, ocupó en su mayoría el territorio de la actual Hispanoamérica, desde el río de la Plata hasta los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y las Antillas. Ese territorio se dividió en 4 grandes virreinatos: el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata. La colonia portuguesa abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en 15 capitanías de casi 250 kilómetros de ancho, cada una otorgadas vitalicias hereditariamente a nobles portugueses encargados de su explotación comercial. En 1549, sin embargo, el rey designó a un gobernador general para toda la colonia. La colonia británica, mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en competencia con los franceses a través de 13 primeras colonias constituidas mediante sucesivas oleadas de migrantes y sus esclavos negros entre los siglos XVII y XVIII. Luego de vencer a Francia en la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, los ingleses asumieron el control total del territorio del continente norteamericano. También tuvieron influencias en las Antillas y en el Caribe. La colonia francesa se instaló en América del Norte, más específicamente en Quebec y en otros territorios del actual Canadá, aunque también es importante franjas costeras de lo que hoy es Estados Unidos. Y algunas de islas de las Antillas. Muchas de estas colonias antillas eran mayoritariamente negras a raíz del colosal movimiento de mano de obra esclava. La colonia holandesa fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes asentamientos en Norteamérica. La actual Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam holandesa. Brasil y las Antillas menores cruzados. Sin embargo, la vida de sus colonias fue más efímera. Expansión de la Iglesia. 2. Inicio de la mundialización. 3. La sociedad colonial de la clase. No controladas por los conquistadores. Discrepancias por el término descubrimiento. Introducción al colonialismo en Asia. El colonialismo en Asia se refiere a la entrada de Estados Unidos en lo que primero se conoció como las Indias Orientales. Eso fue provocado a principios del siglo XV por la búsqueda de rutas comerciales a China, que condujeron directamente a la era de los descubrimientos y la introducción de una guerra moderna
temprana en lo que entonces se llamaba el Extremo Oriente. A principios del siglo XVI, la era de la navegación a vela expandió enormemente la influencia y el desarrollo del comercio de especias en Europa occidental bajo el colonialismo. Ha habido una presencia de imperios coloniales de Europa occidental e imperialismo en Asia a lo largo de 6 siglos de colonialismo, terminando formalmente con la independencia de la última colonia del Imperio Portugués en Timor Oriental en 2002. El impulso del poder político europeo, el comercio y la cultura en Asia dio lugar al creciente comercio de productos básicos, un desarrollo clave en el surgimiento de la economía moderna del libre mercado mundial actual. En el siglo XVI, los portugueses rompieron el monopolio terrestre de los árabes e italianos del comercio entre Asia y Europa mediante el descubrimiento de la ruta marítima a la India alrededor de Cabo de Buena Esperanza. Las fuerzas holandesas establecieron por primera vez bases independientes en el este, los más significativos: Batavia, la sede fuertemente fortificada de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y luego, entre 1640 y 1660, Malaca, Ceilán, algunos puertos del sur de la India y el lucrativo comercio de Japón con los portugueses. Más tarde, los ingleses y los franceses establecieron asentamientos en la India y establecieron el comercio con la China, y sus adquisiciones superarían gradualmente las de los holandeses. Tras el final de la Guerra de los 7 Años en 1763, los británicos eliminaron la influencia francesa en la India y establecieron la Compañía Británica de las Indias Orientales como la fuerza política más importante en el subcontinente indio. Antes de la Revolución Industrial, a mediados y a finales del siglo XIX, la demanda de productos orientales como porcelana, seda, especias y té seguía siendo la fuerza impulsadora detrás del imperialismo europeo y, con la importante excepción del gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales en Asia, la participación de Europa Occidental en Asia permaneció confinada en gran medida a las estaciones comerciales y puertos avanzados estratégicos necesarios para proteger el comercio. Sin embargo, la industrialización aumentó drásticamente la demanda europea de materias primas asiáticas y la severa depresión larga de la década de 1870, provocando una lucha por nuevos mercados para productos industriales europeos y servicios financieros en África, América, Europa del Este y especialmente en Asia. Esta lucha coincidió con una nueva era de expansión colonial mundial conocida como el nuevo imperialismo, que vio un cambio de enfoque del comercio y el gobierno indirecto al control colonial formal de los vastos territorios de ultramar, gobernados como extensiones políticas de sus países de origen. Primeras exploraciones europeas de Asia. La exploración europea de Asia comenzó con la antigua Roma a lo largo de la ruta de seda. Los romanos mantenían el conocimiento de tierras tan distantes como China, en donde el comercio con la India a través de los puertos romanos del Mar Rojo fue significativo en los primeros siglos de la Era Común. Exploración medieval Europa de Asia. En los siglos XIII y XIV, varios europeos, muchos de ellos misioneros cristianos, habían tratado de llegar a China. El más famoso de estos viajeros fue Marco Polo. Pero estos viajes tuvieron poco efecto permanente en el comercio este-oeste debido a una serie de desarrollos políticos en Asia en las últimas décadas del siglo XIV, que pusieron fin a la exploración europea de Asia.
La dinastía Yuan en China, que había sido receptiva a los misioneros y comerciantes europeos, fue derrocada y se descubrió que los nuevos gobernantes Ming no eran receptivos al proselitismo religioso. Mientras tanto, los otomanos consolidaron el control sobre el Mediterráneo oriental, cerrando rutas comerciales claves por tierra, y así, hasta el siglo XV, solo intercambios comerciales y culturales menores entre Europa y Asia, y continuaron en ciertas terminales controladas por los comerciantes. En las primeras exploraciones europeas de Asia, encontramos viajes por mar a Asia, en donde los gobernantes de Europa Occidental decidieron encontrar sus propias rutas comerciales. Los portugueses encabezaron el viaje para encontrar rutas oceánicas que proporcionaran un acceso más barato y más fácil a los productos del sur y del este de Asia. Esta carta de rutas oceánicas entre Oriente y Occidente comenzó con los viajes sin precedentes de capitanes de mar portugueses y españoles. Sus viajes fueron influenciados por aventureros europeos medievales que habían viajado por tierra hasta el lejano Oriente y contribuyeron al conocimiento geográfico por parte de Asia y a su regreso. En 1488, Bartolomé Díaz rodeó el extremo sur de África bajo el patrocinio de Juan II de Portugal, desde donde notó que la costa giraba hacia el noroeste, Cabo de Buena Esperanza, mientras que la tripulación de Díaz lo obligó a regresar. En 1497, el navegador portugués Vasco da Gama realizó el primer viaje abierto de Europa a la India. Y en 1520, Fernando de Magallanes, un navegante portugués al servicio de la corona de Castilla, encontró una ruta marítima hacia el Océano Pacífico. Colonización portugués en españoles en Asia. Monopolio portugués sobre el comercio en el Océano Índico y Asia. En 1509, los portugueses, bajo Francisco de Almeida, ganaron la decisiva batalla de Diu contra una flota conjunta mameluca y árabe enviada para expulsar a los portugueses del mar Arábico. La victoria permitió a Portugal implementar su estrategia de control del Océano Índico. A principios del siglo XVI, Alfonso de Albuquerque Izquierda surgió como el virrey colonial portugués más instrumental en la consolidación de las posiciones de Portugal en África y Asia. Entendió que Portugal podría arrebatar la supremacía comercial de los árabes solo por la fuerza, y por lo tanto ideó un plan para restablecer fortalezas en los sitios estratégicos que dominarán las rutas comerciales y también protegerían los intereses portugueses en tierra. En 1510 conquistó Goa en India, lo que le permitió consolidar gradualmente el control de la mayor parte del tráfico comercial entre Europa y Asia, y principalmente a través del comercio. Los europeos comenzaron a comerciar desde fuertes, actuando como comerciantes extranjeros en un lugar de colonos. En contraste, la expansión europea temprana en las Indias Occidentales, más tarde conocidas por los europeos como continente separado de Asia, que llamarían las Américas, después del viaje de Cristóbal Colón en 1492, implicó un fuerte asentamiento en colonias que fueron tratadas como extensiones políticas de las partes. El virrey portugués Albuquerque resolvió consolidar las posiciones portuguesas en África y Asia y asegurar el control del comercio con las Indias Orientales y China. Su primer objetivo fue Malaca, que controlaba el estrecho a través del cual se movía la mayor parte del comercio del Oriente. Capturado en 1511, Malaca se convirtió en el trampolín para una mayor penetración hacia el este,
comenzando con el viaje de Antonio de Abreu y Francisco Serrao en 1502, ordenado por Albuquerque. Por otro lado, en 1513, después del intento fallido de conquistar Adén, Albuquerque entró con una armada por primera vez para los europeos por el océano a través del Mar Rojo, y en 1515 Albuquerque consolidó la hegemonía portuguesa en las puertas del Golfo Pérsico, ya iniciada por él en 1507. Con el dominio de Muscat y Portsmouth, poco después otras bases y fortalezas fortificadas fueron anexadas y construidas a lo largo del Golfo. Y en 1521, a través de una campaña militar, los portugueses anexaron Bahrein. La conquista portuguesa de Malaca descendió la guerra malayo-portuguesa. En 1521, la dinastía Ming china derrotó a los portugueses en la batalla de Tunmen y luego derrotó nuevamente a los portugueses en la batalla de Sicahuán. Los portugueses intentaron establecer un comercio con China mediante el contrabando ilegal con los piratas en las islas cercanas a las costas de Xi'an y Fujian, pero fueron expulsados por la manada Ming en las décadas de 1530 y 1540. En 1557, China decidió arrendar Macao a los portugueses como un lugar donde podían secar las mercancías que transportaban en sus barcos y que estos pues mantuvieran hasta 1999. Los portugueses con sede en Goa y Malaca ahora habían establecido un lucrativo imperio marítimo en el Océano Índico que pretendía monopolizar el comercio de especies. Los portugueses pues también habían comenzado un canal de comercio con los japoneses, convirtiéndose pues en los primeros occidentales registrados que visitaron Japón. Disminución del imperio asiático portugués desde el siglo XVI. El lucrativo comercio se expandió enormemente cuando los portugueses comenzaron a exportar esclavos de África en 1541. Sin embargo, con el tiempo, el aumento del comercio de esclavos dejó a Portugal demasiado extendido y vulnerable a la competencia de otras potencias de Europa Occidental. Envidiosos del control de las rutas comerciales de Portugal, otras naciones de Europa Occidental, principalmente los Países Bajos, Francia e Inglaterra, comenzaron a enviar expediciones rivales a Asia. En 1642, los holandeses expulsaron a los portugueses de la Costa de Oro en África, la fuente del grueso de los trabajadores esclavos portugueses, dejando esta rica zona de esclavitud a otros europeos, especialmente a los holandeses e ingleses. Las potencias rivales europeas comenzaron a incursionar en Asia a medida de que el comercio portugués y español en el Océano Índico declinó, principalmente porque se había sobrecargado financieramente debido a las limitaciones de su capacidad de inversión y la tecnología naval contemporánea. Ambos factores funcionaron en conjunto, haciendo que el control sobre el comercio del Océano Índico sea extremadamente costoso. Los intereses portugueses existentes en Asia demostraron ser suficientes para financiar una mayor expansión y afianzamiento colonial en áreas consideradas de mayor importancia estratégica en África y Brasil. La supremacía marítima portuguesa se perdió para los holandeses en el siglo XVII y con esto llegaron serios desafíos para los portugueses. Sin embargo, todavía se aferraron a Macao y establecieron una nueva colonia en la isla de Timor. Fue tan reciente como las décadas de 1960 y 1970 que los portugueses comenzaron a abandonar sus colonias en Asia. Goa fue invadida por Asia y en 1961 se convirtió en un estado índico. En 1987,
Timor portugués fue abandonado en 1975 y luego fue invadido por Indonesia. Se convirtió en un país independiente en 2002 y Macao fue devuelto a los chinos según un tratado en 1999. Guerras Santas. La llegada de los portugueses españoles y sus guerras santas contra los estados musulmanes en el conflicto malayo-portugués, español-moro y la guerra de Castilla inflamaron las tensiones religiosas y convirtieron el sudeste asiático en una arena de conflicto entre musulmanes y cristianos. La capital del sultano de Brunei, en Kota Batu, fue asaltada por el gobernador Sande, quien dirigió el ataque español en 1578. La palabra salvajes, en español cafres, proviene de la palabra infiel, en árabe kafir, y fue utilizada por los españoles para referirse a sus propios salvajes cristianos que fueron arrestados en Brunei. Se decía que los castellanos son kafir, hombres que no tienen alma, que son condenados por el fuego cuando mueren, y eso también porque comen carne de cerdo por el sultán de Brunei después de que los españoles utilizaron la doctrina maldita para atacar el Islam, lo que alimentó el odio entre musulmanes y cristianos provocados por su guerra en 1571 contra Brunei. En 1578, otros musulmanes contra Chapa, Java, Borneo, Luzón, Pahang, Demak, Aceh y los malayos se hicieron eco de la retórica de la Guerra Santa contra los portugueses español e ibérico, llamando a los enemigos kafir, lo que contrastaba con sus opiniones matizadas anteriores de los portugueses en el Hikayat, Tanat, Itu y Serharat Melayo. En 1578 los españoles lanzaron un ataque contra Jolo y en 1875 fue destruido en sus manos, y una vez más en 1974 fue destruido por Filipinas. Los españoles pisaron por primera vez Borneo en Brunei. La guerra española contra Brunei no pudo conquistar Brunei, pero cortó totalmente a Filipinas de la influencia de Brunei. Luego los españoles comenzaron a colonizar Mindanao y a construir fortalezas. En respuesta a esto, los Visayas, de donde estaban estacionadas las fuerzas españolas, fueron objeto de represalias por parte de los Maguindanao en 1599 y 1600 debido a los ataques españoles en Mindanao. Comercio y colonización neerlandesa en Asia. Aumento del control neerlandés sobre el comercio asiático en el siglo XVII. El imperio portugués en Asia fue acelerado por los ataques contra su imperio comercial por parte de los neerlandeses e ingleses, que comenzaron una lucha global por el imperio en Asia, que duró hasta el final de la Guerra de los 7 años en 1763. La revuelta de los Países Bajos contra el dominio español facilitó la invasión neerlandesa al monopolio portugués sobre el comercio del sur y el este de Asia. Los neerlandeses consideraron el comercio y las colonias de España como un posible botín de guerra. Cuando las dos coronas de la península ibérica se unieron en 1581, los neerlandeses se sintieron libres de atacar territorios portugueses en Asia. En la década de 1590 se formaron varias empresas neerlandesas para financiar expediciones comerciales en Asia, debido a que la competencia redujo sus ganancias y debido a las doctrinas del mercantilismo. En 1602, las compañías se unieron en un cartel y formaron la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y recibieron del gobierno el derecho a comercializar y colonizar el territorio en el área que se extiende desde el Cabo de Buena Esperanza hacia el este, hacia el Estrecho de Magallanes. En 1605, los comerciantes armados neerlandeses capturaron el fuerte portugués en Amboina
en las Islas Molucas, que se convirtió en la primera base segura de la compañía. Con el tiempo, los neerlandeses consolidaron gradualmente el control sobre los grandes puertos comerciales de las Indias Orientales. Este control les permitió a la compañía monopolizar el comercio mundial de especias durante décadas. Su monopolio sobre el comercio de especias se completó después de expulsar a los portugueses de Malaca en 1641 y Ceilán en 1658. Británicos en la India, competencia portuguesa, francesa y británica en la India, 1600 y 1763. Los ingleses buscaron reclamar en India las expensas de los portugueses. En 1600, la reina Isabel I incorporó la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, más tarde conocida como la Compañía Británica de las Indias Orientales, otorgando el monopolio del comercio desde el Cabo de Buena Esperanza hacia el este, hacia el Estrecho de Magallanes. En 1639 adquirió Madras, en la costa este de la India, donde rápidamente superó a la Goa portuguesa como el principal centro comercial europeo en el subcontinente indio. Mediante sobornos, diplomacia y manipulación de gobernantes nativos débiles, la compañía prosperó en India, donde se convirtió en la fuerza política más poderosa y superó a sus competidores portugueses y franceses. Durante más de 100 años, las empresas comerciales inglesas y francesas habían luchado entre sí por la supremacía y a mediados del siglo XVIII la competencia entre británicos y franceses se había intensificado. La derrota francesa por parte de los británicos bajo el mando de Robert Clive y durante la Guerra de los 7 Años marcó el final de la participación francesa en la India. Colapso del Imperio Mogol en la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales, aunque todavía estaba en competencia directa con los intereses franceses y holandeses hasta 1763, pudo extender su control sobre casi toda la India y en el siglo siguiente a la subyugación de Bengala en la batalla de Plassey en 1757, la Compañía Británica de las Indias Orientales hizo grandes avances a expensas de una dinastía mogol. El reinado de Aurangzeb había marcado el máximo poder de Mogol. En 1690, la expedición territorial mogol alcanzó su mayor alcance, abarcando todo el subcontinente indio, pero este periodo de poder fue seguido por uno de decadencia. 50 años después de la muerte de Aurangzeb, el gran imperio mogol se había derrumbado. Mientras tanto, los caudillos merodeadores, nobles y otros empeñados en ganar poder dejaron al subcontinente cada vez más anárquico. Aunque los mogoles mantuvieron el título imperial hasta 1858, el gobierno central se derrumbó, creando un vacío de poder. La compañía La Corona. Además de derrotar a los franceses durante la Guerra de los 7 Años, Robert Clive, el líder de la Compañía de la India, derrotó a un gobernante indio clave de Bengala en la decisiva batalla de Plassey, una victoria que marcó el comienzo de un nuevo periodo en la historia india, el del dominio británico informal. Aunque todavía era nominalmente soberano, el emperador indio mogol se convirtió cada vez más en un gobernante títere y la anarquía se extendió hasta que la compañía asumió el papel de policía de la India. La transición al imperialismo formal se caracterizaba por la coronación de la reina Victoria como emperatriz de la India. En la década de 1870 fue un proceso gradual, en el primer paso para consolidar el control británico formal
que se extendió hasta hacia finales del siglo XVIII. El Parlamento británico, perturbado por la idea de que una gran empresa, interesada principalmente por las ganancias, era controlar los destinos de millones de personas, aprobó actos en 1773 y 1784 que se otorgaron el poder de controlar las políticas de la compañía y nombrar al más alto funcionario de la compañía en India, el gobernador general. Este sistema de control dual duró hasta 1858. En 1818, la Compañía de las Indias Orientales era la dueña de toda la India. Algunos gobernantes locales se vieron obligados a aceptar su señorío, otros fueron privados de sus territorios. Algunas partes de la India fueron administradas por los británicos directamente, en otras las dinastías nativas fueron retenidas bajo la supervisión británica. Hasta 1858, sin embargo, gran parte de la India todavía era oficialmente del dominio del emperador mogol. La ira entre algunos grupos sociales, sin embargo, estaba hirviendo bajo el gobernador general de James Dalhousie, quien anexó el Punjab después de la victoria en la Segunda Guerra Sikh. Anexó 7 estados principescos usando la doctrina de Laxo. Anexaba el estado clave de Oudh sobre la base de un mal gobierno y trastornó la sensibilidad cultural al prohibir prácticas hindúes como el sati. Auge del nacionalismo indio. La negación de la igualdad de estatus para los indios fue el estímulo inmediato para la formación en 1885 del Congreso Nacional Indio, inicialmente leal al imperio pero comprometido desde 1905 a un mayor autogobierno y en 1930 a la independencia absoluta. Los cargos por el hogar, pagos transferidos desde la India por costos administrativos, fueron una fuente duradera de quejas nacionalistas, aunque el flujo disminuyó en importancia relativa durante décadas hasta la independencia en 1947. Aunque la mayoría de los líderes políticos hindúes y minoritarios musulmanes pudieron colaborar estrechamente en sus críticas a la política británica en la década de 1920. El apoyo británico a una organización política musulmana distinta, la Liga Musulmana en 1906, y la insistencia de la década de 1920 en electorados separados para las minorías religiosas es visto por muchos de la India como contribuyente a la discordia hindú-musulmana y a la eventual participación del país. Francia en Indochina. Francia, que había perdido su imperio frente a los británicos a finales del siglo XVIII, tenía pocas bases geográficas o comerciales para la expansión en el sudeste asiático. Después de la década de 1850, el imperialismo francés fue impulsado inicialmente por una necesidad nacionalista de rivalizar con el Reino Unido y fue aprobado intelectualmente por la noción de que la cultura francesa era superior a la del pueblo de Vietnam y su misión de civilizarse de los vietnamitas a través de su asimilación a la cultura francesa y la religión católica. Los intereses religiosos y comerciales franceses se establecieron en Indochina ya en el siglo XVII, pero no fue posible debido a un esfuerzo concentrado para estabilizar la posición francesa frente a la fuerza británica en el Océano Índico y la derrota francesa en Europa a finales del siglo XIV. Un renacimiento religioso de mediados del siglo XIV bajo el Segundo Imperio que proporcionó la atmósfera dentro de la cual creció el interés en Indochina.
Las persecuciones anticristianas en el Lejano Oriente sirvieron de pretexto para el bombardeo de Danak en 1847 y la invasión y ocupación de Danak en 1857 y Saigón en 1858 bajo Napoleón II. Francia decidió que el comercio francés con China sería superado por los británicos y en consecuencia los franceses se unieron a los británicos contra China en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra del Opio de 1857 a 1860 y ocuparon partes de Vietnam como su puerta de entrada a China. Rusia y el Gran Juego. La Rusia zarista a menudo no se considera una potencia colonial como el Reino Unido o Francia, debido a la forma de las expansiones rusas, a diferencia del Reino Unido, que se expandió en el extranjero. El imperio ruso creció desde el centro hacia afuera por un proceso de acreción, como los Estados Unidos en el siglo XIV. La expansión rusa tomó la forma de una lucha de país sin litoral por el acceso a un puerto de aguas cálidas. La dinastía Qin derrotó a Rusia en los conflictos fronterizos sino-rusos. La rivalidad anglo-rusa en el Medio Oriente y Asia Central llevó a una breve confrontación sobre Afganistán en la década de 1870 en Persia e Irán. Ambas naciones crearon bancos para extender su influencia económica. El Reino Unido llegó a invadir el Tíbet, una tierra subordinada del Imperio Chino, en 1904, pero se retiró cuando le quedó claro que la influencia rusa era insignificante y cuando la resistencia china resultó más dura de lo esperado. En 1907, el Reino Unido y Rusia firmaron un acuerdo que en la superficie acabó con su rivalidad en Asia Central, como parte de la Entente. Rusia acordó tratar con el soberano de Afganistán solo a través de intermediarios británicos y, a su vez, el Reino Unido no se anexaría ni ocuparía Afganistán. La soberanía china sobre el Tíbet también fue reconocida tanto por Rusia como por el Reino Unido, ya que el control nominal por parte de una China débil era preferible al control de cualquiera de las potencias. Persia se dividió en esferas de influencia rusa y británica en una zona neutral, y el Reino Unido y Rusia decidieron alcanzar estos compromisos incómodos debido a la creciente preocupación de ambas potencias por la expansión de Alemania en áreas estratégicas tanto de China y África. Imperialismo estadounidense en China. Algunos estadounidenses en el siglo XIV abogaron por la anexión de Taiwán a China. Los aborígenes en Taiwán a menudo atacaron y masacraron a los marineros occidentales que naufragaron. En 1867, durante el incidente del Robert, los aborígenes taiwaneses atacaron a los marineros estadounidenses naufragados, matando a toda la tripulación. Posteriormente, derrotaron a una expedición de represalia por parte del ejército estadounidense y mataron a otro estadounidense durante la batalla. A medida de que los Estados Unidos emergió como una nueva potencia imperial en el Pacífico y Asia, a una de las dos potencias imperialistas occidentales más antiguas de las regiones, España, le resultaba cada vez más difícil mantener el control de los territorios que había tenido en las regiones desde el siglo XVI. En 1896, una revuelta generalizada contra el dominio español estalló en Filipinas. Mientras tanto, la reciente serie de ganancias territoriales de Estados Unidos en el Pacífico planteó una amenaza aún mayor para las propiedades coloniales restantes de España. A medida de que Estados Unidos continuó expandiendo su poder económico y militar en el Pacífico, declaró la guerra a España en 1898. Y durante la guerra hispanoamericana, el almirante Dewey destruyó la flota española en Manila y las tropas estadounidenses desembarcaron en Filipinas. Más tarde, España acordó por tratado ceder a Filipinas en Asia y Guam en el Pacífico. En el Caribe, España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos. La guerra también marcó el final del dominio español en Cuba, a la que se le debió otorgar la independencia nominal, pero siguió estando fuertemente influenciada por el gobierno de Estados Unidos y los intereses comerciales de Estados Unidos. Un año después de su tratado con España, Estados Unidos ocupó el pequeño puesto avanzado de Wake Island en el Pacífico. Primera Guerra Mundial. Cambios en el imperialismo.
La Primera Guerra Mundial provocó la caída de varios imperios en Europa. Esto tuvo repercusiones en todo el mundo. Las potencias centrales derrotadas incluyeron Alemania y el Imperio Otomano, en donde Alemania perdió todas sus colonias en Asia. La Nueva Guinea alemana, parte de Papua Nueva Guinea, fue administrada por Australia. Las posesiones y concesiones alemanas en China, incluido Qingdao, se convirtieron en tema de controversia durante la Conferencia de Paz de París, cuando el gobierno de Beiyang en China acordó ceder estos intereses a Japón, para ira de muchos chinos. Aunque los diplomáticos chinos se negaron a firmar el acuerdo, estos intereses fueron cedidos a Japón con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido. Turquía renunció a sus provincias, Siria, Palestina y Mesopotamia, ahora Irak, que quedaron bajo el control francés y británico como mandatos de la Liga de las Naciones. El descubrimiento del petróleo, primero en Irán y luego en las tierras árabes en el Interbellum, proporcionó un nuevo enfoque para la actividad por parte del Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la desestabilización del dominio europeo condujo al rápido crecimiento de los movimientos nacionalistas en Asia, especialmente en Indonesia, Malasia, Birmania e Indochina francesa, Vietnam, Camboya y Laos. Cabe aclarar que en Asia, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se vieron como luchas entre varias potencias imperiales clave, como conflictos que involucraron a las potencias europeas junto con Rusia y las potencias estadounidenses y japonesas en ascenso. Sin embargo, pues ninguna de estas potencias coloniales poseía los recursos para resistir las tensiones de ambas guerras mundiales y mantener su dominio directo en Asia. Aunque pues sus movimientos nacionalistas en todo el mundo colonial condujeron a la independencia política de casi todas las colonias restantes de Asia, la descolonización fue interceptada por la Guerra Fría y el sudeste asiático en el sur de Asia. El Medio Oriente y el este de Asia permanecieron integrados en un sistema económico, financiero y militar mundial en el que pues, las grandes potencias compiten para extender su influencia. Sin embargo, pues el rápido desarrollo económico de la posguerra y el surgimiento de los países desarrollados e industrializados de Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Japón y los países en desarrollo de la India sigue siendo influyentes con las bases comerciales y militares en Asia. La resistencia de la posguerra al dominio francés. Francia seguía decidida a mantener su control en Indochina. Sin embargo, en Hanoi, en 1945, un amplio frente de nacionalistas y comunistas, lideradas por Ho Chi Minh, declaró una república independiente a Vietnam, comúnmente conocida como el régimen de Viet Minh por los forasteros occidentales. Francia, buscando recuperar el control de Vietnam, respondió con una vaga oferta de autogobierno bajo el dominio francés, en donde las ofertas de Francia eran inaceptables para los nacionalistas vietnamitas, y en diciembre de 1946 el Viet Minh lanzó una rebelión contra la autoridad francesa que gobierna las colonias de la Indochina francesa. Los primeros años de la guerra involucraron una insurgencia rural de bajo nivel contra la autoridad francesa. Sin embargo, después de que los comunistas chinos llegaron a la frontera norte de Vietnam en 1949, el conflicto se convirtió en una guerra convencional entre dos ejércitos equipados con armas modernas suministradas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, Francia otorgó la independencia al Estado de Vietnam con sede en Saigón en 1949, mientras que Laos y Camboya obtuvieron la independencia en 1953. Estados Unidos reconoció al régimen de Saigón y proporcionó ayuda militar al esfuerzo militar francés. Mientras tanto, en Vietnam, la guerra francesa contra el Viet Minh continuó durante casi 8 años. Los franceses fueron gradualmente desgastados por la guerrilla y la lucha en la jungla
en el punto de inflexión para Francia que ocurrió en Bien-Phu en 1954, que resultó en la rendición de 10.000 tropas francesas, en donde París se vio obligado a aceptar un acuerdo político en ese año en la Conferencia de Ginebra, que condujo a un precario conjunto de acuerdos sobre el futuro estatus político de Laos, Camboya y Vietnam. Colonización de África. A principios del siglo XIX, la presencia de los países europeos en el continente africano se había reducido a factorías comerciales en la zona costera occidental que habían constituido enclaves importantes para el tráfico de esclavos y de otros productos como el marfil. En el transcurso de la centuria, el crecimiento de la producción industrial y el mejoramiento de los medios de transporte llevó a las potencias europeas a posicionarse en el norte de África y penetrar en regiones del continente que habían permanecido fuera de su dominio. En busca de mercados para sus productos, materias primas y territorios, las exploraciones europeas al interior del continente entre 1795 y 1854 descubrieron al mundo las principales características de esta región. A pesar de que varias naciones europeas habían declarado la ilegalidad, la trata de esclavos en Bretaña de 1807, Holanda en 1814 y Francia en 1818, esta actividad siguió siendo lucrativa en África Occidental durante la mitad del siglo XIX. A la par, las expediciones al interior del continente buscaban nuevas rutas y objetos para un comercio nuevo y legítimo. La explotación y comercio de algunos productos naturales, como el aceite de palma, se vieron favorecidos por medio de transportes novedosos como el barco de vapor. Asimismo, las naciones europeas iniciaron una carrera por apropiarse de territorio, símbolo del colonialismo, en la que poblaciones y reinos nativos serían vencidos y sometidos gracias al potencial bélico de los europeos. De hecho, en las 70, Gran Bretaña y Francia habían considerado la idea de dividir el África Occidental en esferas de influencia, en las que solo las firmas de uno u otro país tendrían derecho a comercializar. Los intereses colonialistas de Alemania en África, como un potencial industrial y bélico significativo, inauguraría una nueva época en el proceso de colonialización del continente africano, tal y como quería consignado en la Conferencia de Berlín de 1804 a 1885. Convencidos en la superioridad europea, los colonos se fueron apoderando de las mejores tierras y desplazaron a los antiguos habitantes hacia espacios menos productivos. A mediados del siglo XIX, en el territorio que hoy conocemos como Sudáfrica, existían dos colonias británicas, dos repúblicas Boers, antiguas colonos holandeses, y numerosos reinos africanos, como una población aproximada de 300.000 blancos y entre 1 y 2 millones de africanos. El descubrimiento de grandes yacimientos de diamantes de 1868, acelerando el proceso de dominación y explotación sobre los africanos negros y transformando en la mano de obra para el trabajo en las minas. Excluido de los beneficios económicos, se agregó y discriminaron a la población blanca. Efectos económicos. El colonialismo tuvo un gran impacto significativo en la economía de los países africanos, y ese impacto fue en gran medida perjudicial. Algunas de las formas en que el colonialismo afectó la economía de África fueron las siguientes. Primero, la explotación de recursos naturales.
Durante el periodo colonial, las potencias europeas explotan en gran medida los recursos naturales de África. Esto incluyó la explotación de minerales como el oro, diamantes, cobre y petróleo, así como la madera y otros recursos. Estos recursos fueron extraídos y exportados en beneficio de las metrópolis coloniales, sin ofrecer una compensación justa a las poblaciones locales. 2. Introducción de los cultivos comerciales. Los colonizadores europeos introdujeron cultivos comerciales en África para satisfacerse sus necesidades económicas y comerciales. Estos cultivos, como el algodón, el café, el cacao y el caucho, se cultivaron en gran escala para la exportación. Sin embargo, esto a menudo se hizo a gastos de los cultivos alimentarios tradicionales, lo que provocó inseguridad alimentaria y desequilibrios en la economía local. 3. Imposición de sistemas de trabajo forzado. Durante el colonialismo, se impusieron sistemas de trabajo forzado, como el trabajo forzado en plantaciones y minas, a menudo bajo condiciones inhumanas. Los africanos eran reclutados o forzados a trabajar en esas condiciones para beneficios de las potencias coloniales y las empresas extranjeras, lo que resultaba en la explotación y la pérdida de ingresos y recursos para las comunidades locales. 4. Desarrollo desigual de la infraestructura. Las potencias coloniales a menudo desarrollaban infraestructura en África, pero lo hacían de manera desigual y principalmente en función de sus propios intereses. Esto significaba que se construyeran carreteras, ferrocarriles y puertos que conectaban las áreas ricas en recursos con los centros de exportación, pero no necesariamente se invertía en infraestructuras que beneficiaran a las comunidades locales o promovería un desarrollo económico sostenible. 5. Dependencia económica. El colonialismo creó una dependencia económica en África con respecto a las metrópolis coloniales. Las economías africanas estaban diseñadas para servir a los intereses de las potencias coloniales y las infraestructuras económicas se configuraron para exportar materias primas y productos agrícolas en lugar de fomentar la industrialización y el desarrollo local. Efectos sociales. Primero, división de grupos étnicos. A. Fronteras artificiales. Durante la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, las potencias coloniales europeas dividieron África en colonias sin tener en cuenta las fronteras étnicas o culturales preexistentes. Esto condujo a la creación de fronteras artificiales que a menudo dividieron grupos étnicos y culturales, lo que resultó en tensiones y conflictos posteriores. B. Políticas de divide y vencerás. Los colonizadores a menudo explotaban las diferencias étnicas para consolidar su control. Al fomentar rivalidades entre grupos étnicos, los colonizadores pudieron mantener una población dividida y por lo tanto más fácil de gobernar. 2. Imposición de jerarquías raciales. Racialización. Los colonizadores europeos llevaron a cabo una fuerte racialización de la sociedad africana, dividiendo a la población en categorías raciales como blancos, negros y mestizos. Estas categorías sirvieron como base para la discriminación y opresión. B. Jerarquía racial. Los colonizadores se consideraban superiores y a menudo justificaban su dominio sobre los africanos nativos en términos de una supuesta superioridad racial. Esto condujo a una estructura de poder profundamente desigual en la que los africanos eran subordinados a los colonizadores. 3. Cambios en la estructura social y en las relaciones de poder. A. Explotación económica. El colonialismo tenía un enfoque económico y las potencias coloniales se apropiaron de los recursos naturales de África de manera sistemática.
Esto alteró la economía africana y creó una estructura de poder en la que los beneficios económicos fluían hacia las metrópolis europeas. B. Desplazamiento de líderes y sistemas tradicionales. Los colonizadores a menudo desplazaron a líderes locales y sistemas de gobierno tradicionales. Esto llevó a la pérdida de autonomía de las comunidades locales y contribuyó a la consolidación de poder colonial. C. Educación y asimilación cultural. Los colonizadores promovieron su cultura y su lengua, y a menudo impusieron sistemas educativos que privilegiaban la cultura europea en detrimento de las culturas africanas locales. Esto tuvo un impacto duradero en la identidad cultural de las poblaciones africanas. D. Resistencia y cambios sociales. A pesar de los desafíos, las poblaciones africanas se pusieron pasivos y resistieron el colonialismo de diversas formas, a lo que a menudo resultó en cambios en la sociedad y en las relaciones del poder a medida que se desarrollaban movimientos de independencia y luchas por la igualdad y la justicia. Cultura y religión. El cristianismo y el islam. Los colonizadores europeos en su mayoría eran cristianos y llevados consigo misioneros y sacerdotes que buscaban convertir a las poblaciones locales al cristianismo. Estos esfuerzos de evangelización condujeron a la conversión de muchas comunidades africanas al cristianismo, lo que cambió significativamente sus prácticas religiosas y sus sistemas de creencias. Además del cristianismo, el islam también se expandió en algunas partes de África a través de la interacción con comerciantes árabes y musulmanes. Esta expansión islámica llevó a la conversión de muchas comunidades al islam y a la influencia de las prácticas islámicas en la región. 2. Supresión de las prácticas culturales y religiosas tradicionales. Los colonizadores a menudo veían las prácticas culturales y religiosas tradicionales africanas como primitivas y buscaban suprimirlas. Esto se logró mediante la prohibición de ciertas ceremonias, la destrucción de ídolos y lugares sagrados, y la promoción del cristianismo o el islam a expensas de las prácticas tradicionales. Las políticas coloniales a menudo desalentaron o prohibieron las prácticas culturales tradicionales como la música, la danza, la artesanía y las lenguas locales. Esto tuvo un impacto negativo en la transmisión intergeneracional de las tradiciones culturales y lingüísticas. 3. Cambios en la organización social. Los colonizadores a menudo impusieron sistemas políticos y administrativos occidentales en lugar de las estructuras tradicionales africanas. Esto resultó en la desestabilización de las estructuras sociales tradicionales y la pérdida de autoridad de los líderes tradicionales. 4. Sincretismo religioso y resistencia. En algunas áreas, las comunidades africanas combinan elementos de las religiones cristianas o islámicas con sus creencias tradicionales, creando formas de sincretismo religioso como una estrategia de resistencia contra la imposición de religiones extranjeras. 5. Identidad cultural y nacional. A pesar de los esfuerzos coloniales para socavar las culturas y religiones tradicionales africanas, muchas de estas prácticas han perdurado y se han convertido en elementos importantes de la identidad cultural y nacional en las naciones africanas posteriores de la independencia. Nacionalismo y la lucha por la independencia. Los movimientos de resistencia y la lucha por la independencia en África fueron una parte crucial de la historia del continente durante el periodo colonial. A lo largo de los años, numerosos líderes y eventos desempeñaron un papel importante en la lucha por la independencia de los países africanos. A continuación se destacan algunos de los líderes y eventos más significativos. Primero, Gama.
1957. La independencia de Ghana, entonces conocida como la Costa de Oro, en 1957 fue un hito importante en la historia de la lucha por la independencia en África. El líder clave en este movimiento fue Kwame Nkrumah, quien se convirtió en el primer ministro y presidente de Ghana. Su liderazgo inspiró a otros países africanos a luchar por su independencia. 2. Argelia, 1962. La Guerra de la Independencia de Argelia, 1954 a 1962, fue una lucha feroz contra el dominio colonial francés. El Frente de Liberación Nacional, FLN, liderado por figuras como Ahmed Ben Bella, fue compañero de un papel central en la lucha que culminó con la independencia de Argelia en 1962. 3. Kenia, 1963. Jomo Kenyatta, conocido como el padre de la nación, lideró la lucha por la independencia de Kenia. El país obtuvo su independencia en 1963 y Kenyatta se convirtió en su primer presidente. Sudáfrica, 1994. La lucha contra apartheid en Sudáfrica fue un movimiento de resistencia de larga duración que buscaba poner fin a la discriminación racial institucionalizada. Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano ANC, apoyó un papel fundamental en la lucha. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas y Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país. 5. Zimbabue, 1918. El líder de la lucha por la independencia de Zimbabue fue Robert Mugabe. En 1980, el país obtuvo la independencia del Reino Unido y Mugabe se convirtió en el primer presidente de Zimbabue. 6. Nigeria, 1960. Nigeria obtuvo su independencia del Reino Unido en 1960. Nnamdi Azikiwe, Obafemi Awolowo y Ahmadu Bello fueron líderes claves en este proceso. 7. Egipto, 1922. Egipto se convirtió en un reino independiente en 1922. Uno de los líderes más prominentes fue Saad Saadwold, quien lideró el movimiento de independencia egipcia. 8. Etiopía, 1941. Aunque Etiopía nunca fue colonizada formalmente, tuvo que defenderse contra las fuerzas invasoras italianas en la Primera Guerra Ítalo-Etíope. El emperador Haile Selassie fue compañero de un papel crucial en la resistencia y el mantenimiento de la independencia de Etiopía. Legado del colonialismo. El colonialismo y la trata de esclavos jugaron un papel fundamental en la dispersión de africanos y sus descendientes en todo el mundo, lo que a su vez influyó en la cultura y la identidad de las comunidades africanas y afrodescendientes en otros lugares. Una de las principales razones fueron las siguientes. Primero, la trata de esclavos. Durante varios siglos, los africanos fueron secuestrados y vendidos como esclavos en Europa, América y otras partes del mundo. Esta trata de esclavos forzó a millones de africanos a abandonar sus tierras de origen y ser transportados a otros continentes en condiciones inhumanas. Esta diáspora africana tuvo un impacto duradero en la identidad de las comunidades africanas y afrodescendientes, ya que muchos perdieron sus conexiones culturales y familiares originales. Mezclas de culturas.
En las colonias, los africanos esclavizados se encontraron con personas de diferentes culturas y orígenes étnicos, lo que llevó a la mezcla de tradiciones y creencias. Esta mezcla cultural dio lugar a la formación de nuevas identidades culturales y religiosas, como el sincretismo religioso que se dio origen a religiones como el vudú en Haití o la santería en Cuba. Arte y literatura. Los artistas y escritores africanos han abordado el tema del colonialismo en sus obras de diversas maneras a lo largo de la historia. El colonialismo en África tuvo un profundo impacto en la sociedad, la cultura y la identidad de los pueblos africanos, y esta experiencia se ha reflejado en una amplia gama de expresiones artísticas, como la literatura, la música, el cine y la pintura. Una de las principales razones son las siguientes. Primero, la literatura. La literatura africana ha producido una gran cantidad de obras que exploran las consecuencias del colonialismo. Escritores como Chinua Achebe, Cosas caen aparte y El diablo en la cruz han abordado la opresión colonial y la lucha por la independencia en sus novelas. También se han escrito novelas históricas que narran los acontecimientos del periodo colonial, como Medio Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie, que se centra en la guerra de Biafra. La literatura postcolonial ha explorado cuestiones de identidad y la lucha por recuperar las raíces africanas después de la independencia. La música. La música africana ha sido un medio poderoso para expresar la resistencia y la identidad cultural durante y después del colonialismo. Artistas como Fela Kuti en Nigeria utilizaron la música para criticar el gobierno y el colonialismo. Las músicas tradicionales africanas también han influido en la música contemporánea, y algunos artistas fusionan elementos tradicionales con géneros modernos para expresar su herencia cultural y su lucha contra el colonialismo. El cine. El cine africano ha abordado el colonialismo en películas como Lágrimas del Sol, La batalla de Argel y Hotel Ruanda, que exploran temas relacionados con el colonialismo, el conflicto y la resistencia. Directores africanos han utilizado el cine para contar historias de la vida bajo el colonialismo, así para examinar sus secuelas en la sociedad postcolonial. Muchas gracias por su atención.